Hola a todos, muy buenos días. Soy Antonio Lledó de la Asociación de Estudios Espirituales Grupo de Villena y con mucho gusto y mucho honor para mí estoy aquí para presentar una nueva conferencia en las Jornadas Espíritas de Benavent de Segria que se celebran cada año. En esta oportunidad vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, un tema muy interesante, un tema que nos ofrece unas perspectivas importantes de conocimiento y sobre todo de reflexión. Debemos, en principio, considerar que estas experiencias cercanas a la muerte son enfocadas desde distintos puntos de vista según se trate la disciplina en la que las abordemos. No es lo mismo enfocar el asunto desde un punto de vista espiritual que desde un punto de vista filosófico, que desde un punto de vista científico. Hoy vamos a comenzar con el tema de la historia en relación con estas experiencias para continuar luego con lo que son las propias experiencias, las características de las mismas, cómo se diferencian y sobre todo explicaremos qué es lo que opinan los investigadores respecto a las distintas hipótesis y opiniones que dentro de la propia ciencia intentan explicar este fenómeno. También terminaremos con una reflexión filosófica acerca de la explicación del por qué se producen este tipo de experiencias en miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de la historia. La ciencia nos habla de cómo, pero no nos explica el por qué. La filosofía nos explica el por qué, pero le falta también la base de la evidencia. Por lo tanto, la combinación del cómo y del por qué nos da las respuestas de estas experiencias cercanas a la muerte e iremos desgranando este objetivo a lo largo de esta charla. Como he comentado hace un momento, estas experiencias cercanas a la muerte no es una cuestión novedosa, una cuestión que esté ahora de moda, sino que son tan antiguas como la propia humanidad porque forman parte de la naturaleza del ser humano. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo ya en Platón, en su obra La República, hace ya 2400 años, nos relata el mito de el armenio, un guerrero de la Hélade que en una batalla de los atenienses contra otro pueblo es herido de muerte y es muerto en la batalla y su cadáver apilado encima de la pira funeraria donde normalmente se cremaban los cadáveres de aquellos que habían fallecido en la batalla. Platón nos relata cómo el propio allí permanece durante varios días encima de esa pira a la que todavía no le han prendido fuego porque van llevando más cadáveres que han fallecido en la batalla y que el cuerpo de él permanece allí sin descomponerse. Posteriormente, al cabo de 2-3 días, él revive, recupera la vida y sale de la pira funeraria que todavía no ha sido incinerada y entonces habla de la experiencia post-mortem que ha tenido durante esos 3 días en los que se ha encontrado en un estado de conciencia distinto, diferente, y donde él estaba clínicamente muerto y relata una serie de experiencias. El guerrero empieza a comentar cómo es sacado de su cuerpo, llevado a una serie de esferas celestiales, donde junto con él van caminando otros muchos de los soldados que han fallecido en la batalla y conforme van llegando en el camino, un camino de luz hacia determinados parajes, se encuentran con unos jueces que los van direccionando hacia un lado o hacia otro, unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. En función del nivel ético y moral de esas almas, ellos son seleccionados a un lado o son seleccionados a otro. Y a continuación él puede ver cómo las almas que iban con él, que le acompañan, que tenían un nivel de espiritualidad más elevado, eran unas almas que manifestaban un color y un brillo
lúcido, brillante, unas entidades sutiles con muy poco peso que evidentemente son llevadas a unos parajes completamente distintos de las otras almas que él puede visualizar, como son almas sucias, donde están impregnadas de una serie de energías deletéreas, mórbidas, pesadas, que reflejan su carácter moral, el carácter malvado, el carácter pernicioso, el carácter vicioso, el carácter de pasiones degradantes que las acompañan y que siguen acompañándolas después de muertas. Esas otras almas, por su propio peso específico, por su propia energía pesada, mórbida y deletérea, son llevadas a otros lugares, digámoslo así, menos agradables en ese otro lado de la vida. Él posteriormente puede ver cómo después de ese juicio al que esas almas son divididas y colocadas, muchas de ellas, tanto las de un lado como las del otro, son enviadas de nuevo a la tierra para una nueva vida, para una nueva encarnación. Y en función de la vida que tuvieron anteriormente, pues así reencarnan en cuerpos más bellos, cuerpos más elevados, situaciones más equilibradas, más amables, o reencarnan en lugares sombríos, en sitios difíciles, con cuerpos deformes, con cuerpos deficientes, etcétera, etcétera. Todo este detalle lo podemos encontrar, como he dicho, en la última parte del libro La República de Platón, donde sufre esta experiencia cercana a la muerte que durante varios días le tiene completamente muerto encima de la pira funeraria, pero durante ese tiempo él tiene esa experiencia que luego recuerda y la transmite a todos aquellos que le escuchan cuando él ya ha vuelto a la vida. Pues bien, esta experiencia, que es la primera de la que tenemos noticia escrita de experiencia cercana a la muerte, es muy parecida, muy similar a la que reflejan, detallan todas las personas que han pasado clínicamente por ese proceso. Por lo tanto, como digo, es algo consustancial a la naturaleza humana y no es una moda ni es algo que, digámoslo así, acontezca precisamente en estos tiempos, sino que desde siempre ha existido acompañando al ser humano en distintas épocas de la humanidad. Bien, ¿en qué consisten estas experiencias? Bien, son principalmente experiencias alteradas de conciencia. Es decir, la conciencia fuera del cuerpo físico tiene una serie de experiencias y de sensaciones que evidentemente no se pueden explicar desde un punto de vista material, desde el punto de vista de la ciencia materialista, que conviene y tiene como hipótesis de trabajo que una vez el cerebro o la persona está muerta es imposible que tenga experiencias fuera del cuerpo, porque solamente existe la materia. Desde un punto de vista espiritual, evidentemente no es así, puesto que contemplamos que el alma fuera del cuerpo sigue viviendo, puede desdoblarse, puede desplazarse del cuerpo físico y por lo tanto tener experiencias de conciencia, de mente, de cognición, de emoción, completamente normales y completamente lógicas, se tenga o no se tenga un cuerpo físico que la sustente. En general son, como digo, experiencias de conciencia alterada. Y tenemos, por ejemplo, otra experiencia antigua que la podemos visualizar en el Museo del Prado, en un cuadro del famoso pintor El Bosco, titulado Subida al Empíreo. El Empíreo era en aquella época, en aquellos tiempos, siglo XVI, año 1500, cuando el Bosco pinta este cuadro, digámoslo así, como el cielo. Ahí vemos precisamente en ese cuadro, perfectamente detallado, en la parte de arriba, el famoso túnel en el que entran las personas que tienen este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Ese túnel, donde al final hay una luz en la cual se camina el alma humana y en la cual encuentra a sus seres queridos, a sus seres fallecidos que le antecedieron en la vida
en la vida física y murieron y se encuentran allí sus abuelos, sus padres, sus antepasados, todos aquellos a los que él conoció y que fallecieron antes que él. Vemos ahí el famoso túnel y vemos ahí bajo cómo el espíritu o el alma es acompañada por seres en la parte de arriba, seres espirituales, y en la parte de abajo, seres no tan brillantes, no tan espirituales. Así pues, las experiencias cercanas a la muerte, como a lo largo de toda la historia de la humanidad, podemos observarlas como una cuestión que se ha dado constantemente. Y las líneas generales o el patrón que normalmente revelan todas estas experiencias cercanas a la muerte es más o menos el siguiente. En primer lugar, la persona se encuentra en un proceso de muerte clínica con el cerebro en una situación estacionaria sin actividad neuronal, es decir, no existe relación entre las sinapsis neuronales, entre las células del cerebro, porque el cerebro no presenta actividad eléctrica ninguna. Hay un electroencefalograma plano que nos indica que el cerebro está prácticamente muerto. Lógicamente, desde el punto de vista de la materia, desde el punto de vista de la ciencia material, la conciencia y la mente no tendrían posibilidad ninguna de tener ninguna experiencia, porque la ciencia materialista nos dice que la conciencia y la mente son epifenómenos derivados del cerebro. Si el cerebro no funciona, no puede haber experiencias de conciencia ni experiencia de muerte. Y precisamente lo contrario de lo que estas experiencias revelan. El hecho de que aunque el cerebro esté clínicamente muerto, que no tenga actividad eléctrica, que no tenga movimiento, que no tenga energía, sin embargo, las experiencias de conciencia se producen y mucho más, son capaces de ser recordadas cuando el individuo es resucitado o vuelve a la vida. Ese proceso de muerte clínica es una parada cardíaca, un ictus cerebral, muchas cosas en las cuales el paciente es llevado al quirófano o se le hace una, digámoslo así, reanimación cardiopulmonar para volverle a la vida. Durante ese tiempo, esos minutos en el que el paciente está clínicamente muerto, se producen estos fenómenos y estas experiencias de conciencia. Hay una salida del cuerpo en la que el individuo se ve flotar fuera de su cuerpo, puede visualizar en la mayoría de las veces el quirófano con los médicos trabajando en su resucitación, con las enfermeras, haciendo esto, haciendo aquello, comentarios, oyendo los comentarios que se hacen, etcétera, etcétera, y él lo visualiza en un entorno de 360 grados, como si estuviera precisamente desde una perspectiva o una visión diferente, como quien ve una película. Hay también la entrada en ese famoso túnel, en el cual hay una luz maravillosa y extraordinaria, donde conforme va llegando, va encontrándose con unas sensaciones de paz, de tranquilidad, de calma absoluta y de felicidad intrínseca. Y allí es recibido por esos seres queridos, esos, esas almas de sus antepasados, de aquellos que le antecedieron, que lo reciben con amor, que lo abrazan, que lo acompañan y que lógicamente le indican que todavía no es el momento en el cual él ha de llegar al otro lado y que deberá regresar de nuevo a su cuerpo, y que la situación y la vivencia que está teniendo es una experiencia que se le ofrece para que él recapitule acerca de su vida, reflexione y se dé cuenta de que la vida continúa después de la muerte y que la vida tiene un sentido que es preciso buscar y encontrar. Así pues, para muchas de las personas que viven esta experiencia bajo este patrón que estamos comentando, muchas de estas personas no son creyentes, no tienen experiencias espirituales, han rechazado la religión, pero al vivir esta experiencia de conciencia, evidentemente se dan cuenta de que somos algo más que una materia y que evidentemente vivimos fuera del cuerpo, tenemos una vida fuera del cuerpo y después de la muerte. Y esa situación les hace ampliar su mente, les hace despertar a nuevas perspectivas, nuevas realidades y nuevas reflexiones acerca de la vida inmortal, y sobre todo, lo más importante, la experiencia no la olvidan el resto de su vida. Va a ir indeleblemente grabada en sus inconscientes de una manera profunda. Por lo tanto, es una experiencia que se graba profundamente en el alma y en la psique del individuo.
El profesor Steve Taylor, un profesor de Cambridge, nos dice lo siguiente en el estudio que realiza sobre las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias, perdón, cercanas a la muerte. Dice que las experiencias cercanas a la muerte apoyan la idea de que la identidad personal permanece intacta y prosigue indefinidamente después de la muerte. Pero ¿qué nos dice la ciencia al respecto? O mejor dicho, las hipótesis contrarias a esta explicación de la evidencia de la supervivencia del alma después de la muerte. Bien, eh, la ciencia materialista presenta una serie de objeciones para rebatir la explicación espiritual. Lo primero que explican es esto que tenemos aquí. La mayoría, mejor dicho, algunos de los científicos o neurólogos que no creen que exista el alma y que realmente se produzca esta transición del cuerpo físico al mundo espiritual y este desprendimiento del alma del cuerpo físico en estos procesos de conciencia, explican de que esas experiencias de conciencia no son ni más ni menos que derivadas de alucinaciones de la mente, y todo ello derivado a que se producen esas alucinaciones por la anoxia cerebral, es decir, la anoxia cerebral es cuando el flujo sanguíneo no llega al cerebro, por lo tanto el cerebro pierde su actividad y entonces al no haber el oxígeno suficiente se producen una serie de alucinaciones que son las que producen esta experiencia de conciencia. Hoy en día esto ya ha sido rebatido total y absolutamente por grandes psiquiatras que en estudios multidisciplinares sobre este tema, sobre las experiencias cercanas a la muerte, en distintas partes del mundo, en distintas universidades y en distintos procesos de investigación, han llegado a la conclusión de que es imposible que estas experiencias de conciencia sean derivadas por la alucinación de la mente del individuo que las sufre. Y todo ello porque las alucinaciones tienen unos rasgos y unas características concretas y determinadas que nada tienen que ver con la anoxia cerebral, ni nada tienen que ver con las experiencias de conciencia que tiene el individuo en una ECM. Vamos a ver, por ejemplo, la explicación del psiquiatra Alexander Moreira Almeida, que al respecto dice lo siguiente, como vemos ahí arriba. Las experiencias alucinatorias, las alucinaciones, suelen ocurrir durante estados hipoxémicos o confusionales en pacientes enfermos críticamente. Estas experiencias son fragmentarias, aterradoras y con la conciencia nublada, provocada por los trastornos físicos que sufren. Las experiencias cercanas a la muerte no presentan ninguna de estas características, ni son experiencias fragmentarias, tienen una hilación, tienen una continuidad, tienen un recorrido y una historia adecuada en la mayoría de los casos, ni son aterradoras, todo lo contrario, la gran mayoría son experiencias placenteras, con sensaciones de paz, de elevación espiritual, de plenitud, de integración con el todo, de belleza, de amor, etcétera, etcétera. O sea que nada de aterradoras y no tienen la conciencia nublada, todo lo contrario, tienen una conciencia plena, una conciencia, digámoslo así, en plenitud, en total y absoluta expansión, mucho mayor que la conciencia que tenemos cuando retornamos al cuerpo. Es justamente todo lo contrario de los síntomas de una alucinación. Por lo tanto, muchos de los psiquiatras y neurólogos que estudian estos procesos ya han dado por descartado que estas experiencias de conciencia que se tienen con las experiencias cercanas a la muerte sean producidas por alucinaciones. Una segunda hipótesis que argumentan los que no aceptan las experiencias de conciencia de las ECM son las de aquellos científicos que dicen que esas experiencias son producidas por residuos de conciencia que están en el inconsciente del individuo y que cuando se produce ese fenómeno de casi muerte, afloran y el individuo lo revive. Si esto fuera así,
si fueran residuos de conciencia, lógicamente no estarían derivados o producidos por la propia memoria del individuo. Un residuo de la conciencia es algo que se ha vivido antes, que forma parte de una experiencia que el individuo tiene memorizada. Entonces, ¿cómo explicar todos los hechos que ven estos pacientes, tanto en el quirófano en tiempo real, no del pasado, sino en el momento presente? ¿Cómo explicar cuando estos individuos salen y se desplazan durante la ECM fuera de su cuerpo y ven cosas que ocurren fuera del hospital, acontecimientos y hechos directos en ese presente que evidentemente desmienten por completo que se trate de unos residuos de una memoria anterior? Si son hechos que están aconteciendo en ese momento, en el momento presente, no pueden ser un residuo de una memoria del pasado. Con lo cual, esta teoría, esta hipótesis, queda completamente descartada también por grandes investigadores y por la explicación principal que yo estoy ofreciendo aquí ahora en este momento. Un tercer punto que a veces aducen estos agnósticos acerca de las ECM es que cómo puede la mente imaginar sin el cerebro. Como ellos no consideran que la mente sea algo distinto al cerebro, como ellos consideran que la mente es un epifenómeno, es una derivación del cerebro, pues les es imposible concebir que al estar el cerebro muerto prácticamente, sin actividad, la mente pueda imaginar alguna cosa. Pero es justo precisamente lo que ocurre. Lo que ocurre es que la mente no solamente imagina, sino que la mente vive fuera del cerebro y la mente no está localizada en un punto concreto del cerebro, sino que es algo que excede al cerebro, está por fuera del cerebro, aunque interactúa con el cerebro cuando el cerebro está en buenas condiciones. Podemos imaginar el símil, la alegoría de que el cerebro es la televisión, el aparato receptor, y la mente es la onda del pensamiento que llega a ese cerebro producida por la onda de la televisión que emite la señal y el sonido. Si el cerebro está deteriorado, la onda, la recepción de la onda de la televisión correspondiente nunca podrá llegar a reproducirse, porque el reproductor, que es el cerebro, no tiene capacidad, por estar dañado, de recibir esas ondas. La mente es independiente del cerebro, al igual que la conciencia, aunque están íntimamente relacionados con él cuando tenemos un cuerpo físico. Y la mente es capaz de imaginar sin necesidad del cerebro, como ocurre cuando vamos al más allá o cuando salimos del cuerpo físico por la noche o en estas experiencias cercanas a la muerte. Bien, un cuarto punto es cómo explicar la experiencia sin el cerebro. Es lo que estábamos explicando, precisamente. Esa experiencia se explica precisamente porque tanto la mente como la conciencia tienen vivencia, experiencia, procesos cognitivos y emocionales fuera del cuerpo. ¿Quién no ha oído hablar de los viajes astrales? ¿Quién no ha oído hablar de los desdoblamientos espirituales? ¿Quién no sabe que precisamente en estados de concentración alta o de procesos como la sofrología, como la hipnosis, como la terapia de vidas pasadas, como una serie de procesos que hay de inducción de estados alterados de conciencia, puede la conciencia y la mente experimentar sin el cerebro? Es una cosa total y absolutamente coherente, total y absolutamente probada y demostrada. Por lo tanto, experiencias sin cerebro son habituales y se pueden vivir perfectamente en esos estados alterados de conciencia que yo he mencionado y de los cuales la ECM es una de las muchísimas o múltiples variaciones que estamos aquí explicando. El doctor Moreira, el psiquiatra doctor Alexander Moreira, en su libro Ciencia de la vida después de la muerte, explica lo que podemos leer ahí abajo. La característica más relevante de las experiencias cercanas a la muerte, como evidencia de supervivencia, son las experiencias fuera del cuerpo, con percepciones verídicas de eventos que ocurren durante un paro cardíaco cuando el cerebro no es funcional. Es lo que estamos explicando. Percepciones verídicas de eventos que ocurren durante ese momento.
es lo que estábamos diciendo, hechos que están ocurriendo en el presente, en ese momento, ¿eh? No que han ocurrido en el pasado, no que provienen del inconsciente o la memoria del individuo, ¿eh? Si están ocurriendo en ese momento y en el presente, evidentemente nada tienen que ver ni con el inconsciente, ni con la memoria, ni con recuerdos de ningún tipo. Pasemos ahora a otro punto también importante. ¿Qué consecuencias tienen estas experiencias cercanas a la muerte en aquellas personas que las viven? Bueno, la primera, como ya hemos mencionado de pasada anteriormente, es la pérdida del miedo a la muerte. Perdón. Cuando alguien sabe que en ese proceso sale de su cuerpo, ve a su cuerpo en la camilla y él se identifica integralmente, pudiendo pensar, pudiendo sentir, pudiendo experimentar y viéndose diferente del cuerpo que está en otro lado, pues evidentemente se da cuenta de que él es una entidad que sobrepasa al cuerpo, que está por encima y trasciende al cuerpo físico y por lo tanto ya deja de tener miedo a la muerte cuando regresa, porque sabe que va a seguir viviendo. Es una de las consecuencias más importantes de aquellos que sufren estas experiencias. Una segunda consecuencia es el cambio de mentalidad. El 98%, según los estudios de las personas que sufren estas experiencias cercanas a la muerte, cambian su vida, porque valoran la vida de una manera diferente antes de tener esa experiencia. Muchos de ellos vivían la vida total y absolutamente amorfa, una vida dedicada a lo material y a partir de ese momento empiezan a contemplar que se trata de la vida tiene otro sentido, otras percepciones y lógicamente si han estado arropados y han estado, digámoslo así, acompañados por sus seres queridos en el otro lado que allí la han esperado, pues tienen la constatación de que siguen viviendo y de que no se encuentran solos, de que están acompañados por aquellos que los quieren. También las impresiones que viven en esos momentos, las experiencias que tienen, experiencias únicas, maravillosas de amor, de paz, de serenidad, de calma. Tienen también una sensación de impermanencia cuando regresan, es decir, al entrar de nuevo en el cuerpo y recuperar la conciencia, se dan cuenta de que en la vida hay un propósito que es preciso buscar, el sentido de la vida, y que estamos aquí de tránsito, porque vamos a seguir viviendo. Esa es la sensación de impermanencia, no vamos a perpetuarnos permanentemente aquí en la vida. La vida es incierta, la vida dura un tiempo, pero tiene un sentido. Entonces, estas experiencias, a muchos de ellos, según las investigaciones realizadas con ellos, nos dan la impresión de que cambia su vida de tal forma que se dan cuenta que la vida no tiene un fin en sí mismo, la vida física, sino que es un proceso para conseguir algo, conseguir un objetivo, un trabajo, un propósito, una misión, un significado, en otra palabra. Tienen esa seguridad de protección, saben que sus seres queridos les amparan, están en el otro lado y les van a seguir ayudando, porque así se lo manifiestan. Y, lógicamente, les ayuda todo este proceso y toda esta experiencia, les ayuda enormemente a despertar si es que tenían la conciencia dormida, es decir, si caminaban por la vida sin valorar lo que supone para el ser humano saber que vivimos después de la vida, que la muerte no existe y que estamos aquí de tránsito, hace que la conciencia que tenían dormida en ese sentido y nunca se habían parado a pensar sobre ello, aquellos que pensaban de esa forma, a partir de ese momento empiezan a darse cuenta de que la vida tiene otro sentido, otro valor y debe de encontrar el significado de cada uno de ellos. Así pues, el doctor Bruce Grison, que fue el primer investigador que ya en el siglo XX, a finales de los 60, comenzó con este tema en la Universidad de Virginia, este neuropsiquiatra tan famoso explicaba lo siguiente: tener una experiencia cercana a la muerte hace que las personas lleguen a vivir más plenamente el momento presente en vez de dedicarse a revivir el pasado o fantasear con el futuro. Y a causa de ello, intentan aprovechar al máximo cada uno de sus días. Es decir, te da la sensación de que los días que vas a vivir a partir del momento de la experiencia tienes que vivirlos intensamente. Que si antes te preocupabas por el pasado,
por conciencia de culpa de algo que pudiste hacer mal y no lo corregiste, o algo que podías haberlo cambiado y no lo hiciste, debes de abandonar eso, debes de autoperdonarte, reflexionar sobre ese error, seguir adelante y valorar el momento presente, no vivir en depresión por los errores cometidos en el pasado. Y también se da cuenta de que no tampoco se debe de preocupar ni angustiar por el futuro. Hay muchas personas que se angustian por el futuro, entran en un estado de ansiedad porque creen que lo que va a venir va a ser todo malo, piensan que pueden perder el trabajo, que pueden tener un accidente, que pueden morirles un hijo, etcétera, etcétera. Y esas cosas muchas veces, el 99% de las cosas no acontecen, pero viven angustiados. Entonces, las personas que viven estas ECM es un rasgo característico que se dan cuenta de que deben vivir intensamente el momento presente e intentan aprovechar al máximo cada uno de los días y de los momentos que tienen para hacer aquello que les permite una autorrealización, sentirse contentos con ellos mismos, descubrir el significado y el propósito de su vida, para el cual muchas veces aquellos espíritus que les han atendido en el otro lado, cuando han sufrido la experiencia, les dan orientación, les dan guías para que encuentren el significado y se pongan a trabajar sobre ello. Por lo tanto, queridos amigos, estas experiencias cercanas a la muerte tienen la capacidad de transformar de una manera muy evidente, muy evidente, lo que sería la vida de aquellos que las experimentan, la vida de aquellos que las, digamos, de aquellos que las sienten y las viven profundamente. Es importante, pues, que esto lo tengamos bastante claro. Bien, sigamos con el tema que nos ocupa. Eh, vamos a ver, perfecto. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que opinan los investigadores sobre este tema? Pero los investigadores que han profundizado seriamente en este tema. En primer lugar, vamos a mencionar precisamente al doctor Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, que hace algunos años vivió una experiencia cercana a la muerte que cambió por completo su vida. Alexander era un neurocirujano acostumbrado a trepanar cerebros en el hospital, en la Universidad de Harvard. Era un eminente neurocirujano y durante 8 días vivió una meningitis bacteriana en su cerebro que le dejó el cerebro completamente muerto y a él lo dejó en estado de coma, tutelado y ayudado por sus compañeros neurocirujanos en el hospital. Él cayó enfermo de repente por esta meningitis bacteriana, perdió la conciencia y hasta los 8 días no la recuperó. Durante ese tiempo su electroencefalograma estaba plano, tuvo que estar asistido y conectado a una máquina y, lógicamente, los compañeros veían que el riesgo de perder la vida era muy alto, porque no había posibilidad de estimularlo para poderlo traer a la vida de nuevo de ninguna de las maneras. Cuando ya a los 8 días él resucitó, digámoslo así, recuperó la conciencia, sus compañeros le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú estás muerto. Y él les dijo, pues ya veis, estoy bastante vivo. Y él entonces contó y relató la experiencia posteriormente, a cabo de unos días, en la que ya salió de ese estado confusional, como cuando uno sale de esos estados. Él relató entonces la experiencia de conciencia que había vivido durante esos 8 días. Alexander relató que él se vio saliendo de su cuerpo y de repente entró en una especie de paraje donde parecía que él iba arrastrándose por el suelo como una especie de gusano y donde percibía energías y formas a su alrededor, sombras oscuras, con situaciones desagradables que a él le ocasionaban un rechazo muy grande. De repente vio cómo bajaba una especie de luz, un rayo de luz, y se materializaba una chica joven, muy bonita, que le dijo, cógeme de la mano. Le dio la mano y esa chica, dándole la mano, lo sacó de ese lugar donde él se encontraba y lo llevó a un sitio donde había ya un ambiente mucho más agradable,
una situación de luz más clara, pudo visualizar un mundo similar al de la Tierra, donde existían casas, donde existían animales, donde existían personas, y él veía todo ello en una perspectiva, digámoslo así, diferente. Fue recuperando la conciencia y ella le fue diciendo y llevándolo por distintos parajes. A partir de ahí lo fue llevando por otras esferas mucho más altas, donde empezó a sentir una sensación de paz, de bienestar y de armonía, donde vio una serie de seres, de espíritus de luz y de claridad extraordinarios, y luego llegó un momento determinado en que sintió una auténtica experiencia de conciencia maravillosa, donde se sintió unido con el todo, donde su conciencia parecía participar de todo aquello que le rodeaba, donde cualquier cosa le permitía vibrar en un amor, en una paz extraordinaria, y donde se encontraba en una situación de felicidad inenarrable para él hasta ese momento. La chica que le fue acompañando llegó un momento determinado en que ya después de toda esa serie de experiencias le dijo: tienes que volver y te voy a acompañar. Y luego lo acompañó hasta su cuerpo y él ya se incorporó. Durante esa experiencia que ustedes pueden escuchar, perdón, ustedes pueden leer perfectamente en un libro que Alexander escribió año y medio después de haber vivido esa experiencia, sin duda ninguna, ahí se dan una serie de detalles donde él perfectamente explica claramente que la conciencia es independiente del cerebro. Él tenía el cerebro muerto por completo y vivió toda esa serie de experiencias. Pero lo curioso de la experiencia de Alexander, que yo les invito a que lo lean, de ese libro que se titula La prueba del cielo, que él publicó hace ya algunos años, lo curioso de la experiencia de Alexander fue lo que aconteció 2 años después. Él, cuando salió de esa experiencia, no quiso hacer nada, no quiso publicar nada, simplemente se dedicó a investigar y se dio cuenta de que, igual que él había vivido esa experiencia en la cual no creía él anteriormente, pues a partir de ahí pudo comprobar, leyendo e interesándose, de que muchísima gente había vivido experiencias similares. Y entonces fue cuando se dedicó a escribir el libro. Pero también se dedicó a buscar otra cosa. Él había sido adoptado por una familia, era un hijo adoptivo, y sus padres le dijeron en su momento de que sus padres todavía vivían, los padres naturales, los padres biológicos vivían, la madre biológica vivía, y que lo habían tenido que abandonar en el hospicio donde fue recogido por sus padres adoptivos porque no podían mantenerlo. Entonces él se dedicó durante esos 2 o 3 años después de esta experiencia a buscar a su madre adoptiva hasta que la encontró. Y tuvo una entrevista personal con ella donde ella le explicó el motivo por el cual él lo habían tenido que abandonar y todo esto. Bueno, después de la vivencia que estaba allí con la madre biológica, experimentando y hablando con ella, 2 años después de haber vivido toda esta experiencia que estamos comentando, se iba ya, se marchaba, y al salir de la casa de su madre biológica vio encima de un mueble un cuadro con una fotografía de una chica joven. Al ver a esa fotografía, de inmediato identificó en esa fotografía al espíritu de la joven que le había acompañado en la experiencia cercana a la muerte que había tenido. Aquella que le había dado la mano, le había sacado de ese pozo nauseabundo donde habían malos olores y él se encontraba mal, y lo había ido llevando hasta planos de luz mucho más elevados. Él preguntó a su madre biológica: ¿quién es esta? Y la madre le dijo: es tu hermana biológica que murió antes de que tú nacieras. Para él eso fue toda una revelación. El espíritu de su hermana, al que él nunca había conocido, fue precisamente aquel que le ayudó en esa experiencia de conciencia y lo fue llevando por esos planos, y le amó profundamente y le transmitió toda una serie de experiencias de paz, de felicidad, de amor, que lógicamente le acompañaron siempre. Por lo tanto, para él fue una prueba más de la existencia de los espíritus y de la realidad que él había vivido en esa experiencia. Comento esta experiencia porque es muy bonita y está hecha
explicada y relatada por alguien que era completamente agnóstico. Él no creía en Dios. Él incluso todas estas experiencias ni siquiera las valoraba porque las consideraba fruto de la fantasía de las personas que vivían este tipo de experiencias. Bien, por eso Alexander, que vivió la experiencia en propia carne, dice, entre otras cosas, que la conciencia es independiente del cerebro. Pero esto no es ni más ni menos que reafirmar la opinión del padre de la neurocirugía, Wilder Penfield, que dijo lo siguiente: décadas de trabajo estimulando eléctricamente los cerebros de mis pacientes despiertos, porque Penfield trepanaba cerebros y hacía descargas electrónicas en los cerebros con el paciente consciente, no con el paciente dormido mediante anestesia, no, con el paciente consciente. Decía así: me confirma que el libre albedrío, la conciencia y la mente influyen sobre el cerebro físico desde afuera, no son creados por él en absoluto. Es decir, es el argumento definitivo que rebate la tesis de otros neurocirujanos que han venido afirmando que el cerebro es el que origina la mente y la conciencia. Aquí Penfield, que algo sabía, pues lógicamente a través de las experiencias que realizó con más de 3.000 cráneos trepanados, estimulando eléctricamente las distintas áreas cerebrales para poder diferenciar lo que eran impulsos de la mente y los impulsos biológicos realizados por la zona cerebral, pues afirma categóricamente que tanto la mente como el cerebro y la conciencia y el libre albedrío influyen sobre el cerebro desde afuera, pero nunca son originados por él. Otra importante manifestación es la del profesor Steve Taylor, al que hemos mencionado anteriormente, que dice así: las ECM aportan pruebas de que la conciencia no depende por completo del cerebro y que puede continuar más allá de este órgano y del cuerpo en general. Otra más importante, de otro gran investigador de las experiencias cercanas a la muerte, el cardiólogo holandés Pim van Loven, que dice lo siguiente: la conciencia plena está presente en todas partes, en una dimensión física no ligada al tiempo, en una dimensión no ligada al tiempo ni al espacio, donde el pasado, el presente y el futuro existen y son accesibles. Es lo que he explicado anteriormente. Cuando la persona que sufre la ECM sale del cuerpo, tiene una visión espacial de 360 grados. Está integrado en el espacio de una manera que para él, tanto el pasado, el presente y el futuro forman parte de una mínima realidad, una misma realidad, porque es la realidad de su propia conciencia. La dimensión es atemporal en el otro lado de la vida. Por lo tanto, el tiempo y el espacio son dimensiones que tienen que ver con lo que nos afecta físicamente cuando estamos en un cuerpo físico. Cuando estamos en el plano espiritual, todo esto cambia. Y esto es algo que Pim van Loven, a raíz de la cantidad de experiencias cercanas a la muerte con sus pacientes, que tuvieron muertes clínicas por paros cardíacos, pudo constatar en todas las experiencias. Uno de los grandes experimentadores y de los primeros, de los pioneros, digámoslo así, de esta experiencia fue Raymond Moody, con su famoso libro Vida después de la vida, donde explica muchas de estas experiencias cercanas a la muerte. Las ECM, dice Moody, llegan a transformar la vida de las personas que las viven, es lo que hemos comentado antes, y de sus seres queridos, porque claro, cuando ellos transmiten a sus seres queridos las experiencias que han vivido, los seres queridos se sienten vinculados, se sienten concernidos, porque evidentemente no es lo mismo que un familiar tuyo ha vivido esta experiencia y venga a contarte que ha estado con tu abuelo o con el abuelo de ambos, con el familiar que falleció, que ambos lo conocían, y le explica esa experiencia. Y muchos de sus seres queridos, estos que no lo han vivido la experiencia, aunque no la hayan vivido, la han vivido con él. Y lógicamente conocen a la persona, al familiar que la ha experimentado. Y las informaciones que esos espíritus desde el otro lado le transmiten, para ellos también son válidas. Y dice, no solamente transforma la vida de aquellos que las viven, sino también de los investigadores que las estudian. Es decir, el propio investigador, a raíz de escuchar estas experiencias y cotejarlas,
evidentemente se involucra, las siente como propias, las confirma y una vez confirmadas, evidentemente a ellos nadie les tiene que explicar que son reales. Por eso dice Moody, las ECM son algo tan real para mis pacientes que a través de mi asociación con ellos se ha convertido en algo real también para mí, como vemos ahí en esa frase. Por último, tenemos la opinión del psiquiatra Alexander Moreira, la doctora Marianne Costa y el profesor Schubert. En ese libro, Ciencia de la vida después de la muerte, que yo recomiendo porque es todo un bestseller, dice así: la mejor evidencia de la supervivencia del alma es la convergencia convincente de los resultados de docenas de científicos altamente cualificados. Esto no lo está investigando una persona sola, sino docenas de científicos altamente cualificados en distintas partes del mundo, en distintas universidades, y una amplia gama de experiencias que se refuerzan mutuamente y donde todos llegan a la misma conclusión: la supervivencia de la conciencia después de la muerte, o lo que es lo mismo, la supervivencia del alma inmortal después de la muerte. Sigamos, pues, para la conclusión. Pero antes de la conclusión me gustaría explicar que de entre todas las experiencias que hemos relatado, de entre todas las experiencias que estos grandes investigadores ponen por delante, se trata de experiencias que son ya evidencias claras de la inmortalidad del alma, a raíz de las experiencias cercanas a la muerte. Pero claro, estamos hablando de evidencias científicas que nos explican el cómo se produce el proceso, ¿eh? Pero no nos explican el por qué. Porque la evidencia científica constata un hecho que se repite y constata una serie de cuestiones que acontecen, reales y auténticas, que no son fruto ni de la imaginación ni de la alucinación y que encima se pueden constatar y comprobar, porque muchos de los hechos físicamente que acontecen, que pueden ver fuera del cuerpo cuando estas personas están en esos procesos, luego son constatados con las personas. Cuando alguien dice, he visto a la enfermera que sacaba a mitad de la operación esta cosa y ha colocado este aparato aquí o ha salido por allá y en ese momento el individuo está en la camilla inconsciente con el cerebro sin actividad cerebral, ¿cómo ha podido ver eso? Cuando alguien dice, he salido de mi cuerpo y me he salido del hospital y he visto que en el hospital habían unas ambulancias en ese momento que traían a tantas personas porque había habido un accidente de tráfico y tal, y está relatando eso como la persona que está en el quirófano, el cuerpo de la persona que está en el quirófano, puede saber de todo eso que está aconteciendo en ese momento. Todas las anécdotas que cuentan estas personas que han vivido, que han visto, que han experimentado y que son constatables por los científicos, forman evidencias reales, auténticas, pero no explican el por qué. Nos explican el cómo y nos explican el proceso, pero no explican el por qué. Porque para profundizar en el porqué de esto hay que tener un argumento filosófico, hay que tener una explicación que justifique el hecho de que se produzcan estas situaciones. Y ese argumento filosófico, la filosofía que mejor lo explica, lo perfecciona y lo da a entender en la filosofía espírita de Allan Kardec, el denominado espiritualismo moderno. ¿Por qué? Porque la filosofía espírita de Allan Kardec nos explica las leyes no de la materia solamente, sino también del mundo espiritual y la relación existente entre las leyes del mundo físico y las leyes del mundo espiritual. Nos explica también cómo se desprenden los espíritus del cuerpo. Nos explica también cómo se contacta con los espíritus en el más allá. Nos explica también de qué manera influyen esos espíritus en el más allá sobre nosotros. Nos explica también cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y nos explica también el por qué estas experiencias se producen, porque muchas veces son experiencias que son provocadas para recordarle al individuo el planning, la planificación que él mismo asumió antes de encarnar, antes de tomar cuerpo físico y que no está cumpliendo. Y entonces aprovechan esa experiencia cercana a la muerte para recordarle
que debe volver, cumplir con la planificación y el objetivo que él mismo aceptó antes de encarnar, antes de ir al mundo espiritual. En muchísimas ocasiones acontece así. Y la filosofía espírita de Kardec es precisamente la que ofrece los argumentos más claros, más nítidos, más reales acerca de la explicación del por qué se producen estos fenómenos, de la utilidad que tienen estos fenómenos, de la realidad que tienen estos fenómenos y de que la inmortalidad del alma, que es uno de los principios y de las bases de la filosofía de Kardec, pues es una realidad, como también otro de los principios de la filosofía espírita de Kardec es el contacto con el mundo espiritual y las leyes que rigen ese contacto, que es precisamente lo que se produce con los familiares en estos procesos de experiencias cercanas a la muerte. Así pues, vemos, por ejemplo, cómo la captación de eventos reales, como volvemos a repetir, eventos y hechos reales que se producen en ese momento, con un cerebro inactivo, y el recuerdo posterior de los mismos, es decir, que no solamente es que ellos hayan vivido una experiencia de conciencia real, sino que al mismo tiempo luego son capaces de recordarlo cuando vuelven al cuerpo. Ese recuerdo posterior confirma que la conciencia y la mente no dependen del cerebro. Punto uno. Esto ya lo hemos dicho, pero es otra definición que nos ayuda a entenderlo mejor. Una segunda cuestión o conclusión, son coherentes estas experiencias con las leyes que rigen los dos mundos, que es lo que explicaba hace un momento. Cuando uno conoce las leyes del mundo espiritual y saben cómo se manifiestan los espíritus, pues se sabe que todos tenemos un guía espiritual que nos ayuda a encontrar el sentido de nuestra vida y que muchas veces en estas experiencias son aprovechadas por el guía espiritual que nos acompaña a todos, el famoso ángel de la guarda de las religiones, para recordarnos cuál es el sentido de nuestra vida y invitarnos a realizarlo y apoyarnos diciéndonos, aquí estamos para ayudarte, no vas a estar solo, te vamos a acompañar, inténtalo porque has venido con esta misión, con este trabajo a realizar y hasta ahora no lo estás cumpliendo, inténtalo que nosotros te vamos a ayudar. Entonces es muy importante comprender esto. Les ayuda también a abandonar el miedo a la muerte, conocen la vida del alma y la misión que han traído, les confirma también la inmortalidad del alma, puesto que contactan con familiares que fueron desencarnados, que están desencarnados, que les antecedieron, y la experiencia que ellos tienen de conciencia no solamente es positiva, sino que tiene una realidad y una nitidez extraordinaria. Luego, para ellos también, el tiempo, la percepción del tiempo y del espacio es una percepción no local y por lo tanto, indudablemente es muy importante saber que las leyes que rigen en el plano espiritual funcionan de manera diferente a las que acontecen aquí. Por último, las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, son pruebas de inmortalidad del alma. Bien, queremos decir que el doctor Alexander Moreira Almeida, el psiquiatra, refleja en su libro que hay tres pilares básicos o principales que confirman las evidencias de la inmortalidad del alma después de la muerte. El primero de ellas, las experiencias cercanas a la muerte. El segundo, la mediunidad. Y el tercero, la reencarnación comprobada. Los casos de reencarnación comprobada, que hay cientos, miles de casos. Doctores como Dean Tucker de la Universidad de Virginia, el doctor Ian Stevenson, en el campo precisamente de confirmar las evidencias de niños que han recordado existencias anteriores e ir a comprobar los hechos que ellos manifiestan. Son lógicamente una prueba evidente de que vivimos antes de venir a la vida y que seguimos viviendo después de la muerte, porque el que ha vivido antes y vuelve y reencarna, su alma ha tenido unas experiencias anteriores, tiene las propias y seguirá teniéndolas en el futuro.
Entonces, la reencarnación es una de las pruebas, la reencarnación es una de las pruebas más evidentes. Y a través de la TVP, terapias de vidas pasadas, a través de los recuerdos espontáneos de vidas anteriores, a través de una serie de evidencias científicas ampliamente demostradas ya, sin duda ninguna, se confirma este tema. La mediunidad, tres cuartos de lo mismo. A través de la mediunidad se puede no solamente contactar con el mundo espiritual, como hace directamente la persona que sufre una ECM, sino que al mismo tiempo recibimos las orientaciones de aquellos que están en el otro lado de la vida, que somos nosotros mismos cuando dejamos el cuerpo físico. Recibimos también el consuelo de nuestros familiares fallecidos, que pueden venir a consolarnos y ayudarnos y a decirnos: estoy bien, me encuentro perfectamente, sigue adelante, te voy a ayudar. Eso significa una gran satisfacción, una gran alegría. Recibimos la orientación de espíritus nobles, de espíritus superiores, que nos pueden ayudar a superar los obstáculos difíciles de la vida para ir creciendo y avanzando espiritualmente. Porque el objetivo de la vida humana es progresar espiritualmente, adelantar en el camino del desarrollo de las virtudes que Dios incorpora en nuestra conciencia como una semilla que hemos de desarrollar y que con nuestra experiencia y libre albedrío, no lo olvidemos, libre albedrío para optar por una cosa o por otra, por el bien o por el mal, optamos precisamente por desarrollar. Cuando optamos equivocadamente, cuando nos vamos por el camino del vicio, de la pasión disoluta, del daño a otros o el daño a nosotros mismos, la ley de causa y efecto, o también llamada ley del karma, actúa sobre nosotros y nos corrige devolviéndonos aquello que hacemos. Si hacemos mal, nos sobreviene el sufrimiento, sobreviene el dolor en la propia vida o en vidas posteriores. Si hacemos bien, vamos sembrando un futuro de dicha y de felicidad. Y además siempre podemos rectificar el mal que hacemos mediante buenas obras, mediante un desarrollo de cambio y de profundidad en nuestro interior. Cambiar hacia el bien supone adquirir un equilibrio mental y emocional, de salud interior y de conciencia tranquila extraordinario. Una conducta recta y una conciencia tranquila, como nos dice la filosofía de Kardec, son las mejores garantías para enfrentar las realidades del espíritu, incluso para enfrentar el proceso final al que todos estamos abocados en esta tierra, que es la trascendencia de nuestra propia alma al mundo espiritual, la muerte física, que no es ni más ni menos que una fatalidad biológica. Absolutamente todos tenemos que pasar por ahí. Por lo tanto, es mejor que sepamos qué es lo que nos espera, que sepamos cómo prepararnos para ese momento al cual no hay que tener miedo. Todo lo contrario, es más difícil nacer, que lleva un proceso de 9 meses, que morir. En unas pocas horas se realiza ese tránsito al otro lado a través de un pequeño proceso de turbación del alma para luego aparecer ya en el plano espiritual, como acontece a aquellos que viven las experiencias cercanas a la muerte. Por último, diremos que una de las experiencias cercanas a la muerte más clarificadoras es aquella que viven las personas que son ciegas de nacimiento. ¿Cómo es posible que un ciego de nacimiento que sufre una experiencia cercana a la muerte pueda, cuando vuelve, relatar cosas que nunca ha visto? Un quirófano, unas enfermeras, unos médicos, unos útiles, unas herramientas, un hospital, una serie de colores que él describe de una manera especial, una serie de situaciones que le acontecen y que lógicamente él no ha tenido posibilidad de verla con sus ojos físicos. ¿Cómo ha podido vivir esa experiencia? ¿Cómo la vive y cómo la relata? Por lo tanto, las experiencias cercanas a la muerte vividas por los ciegos de nacimiento y la descripción que hacen del entorno que han vivido, que nunca antes pudieron contemplar en la vida, porque no tienen ojos para poderlos ver, son uno de los testimonios más impactantes de la inmortalidad del alma y de la realidad del alma fuera del cuerpo. Y con esto, queridos amigos, quiero terminar, no sin antes dar las gracias a los compañeros, a Rafael, precisamente el organizador de estas jornadas de Benavent de Segria, tan interesantes, dar las gracias por la invitación y darles las gracias a todos ustedes por su paciencia y sobre todo por su atención. Ahí les dejo parte de la bibliografía que he utilizado para preparar esta charla y espero y deseo sinceramente de todo corazón que haya servido y les haya, digámoslo así, aportado nuevas ideas, nuevas experiencias de confirmación
acerca de la inmortalidad del alma. Las ECM no son ni más ni menos que un proceso que acontece, como otros muchos, para despertar la conciencia de muchos que están dormidos. Y en otras ocasiones es una revelación personal de lo que es la inmortalidad del alma para otros muchos que piden pruebas y que de esa manera las obtienen directa y personalmente. Muchísimas gracias, pues, por su atención, por la amabilidad que han tenido al escucharme y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias de todo corazón. Hasta pronto.